Muy, pero muy buenas noches. Dios les bendiga. Estamos en la Biblia Abierta. Damos gracias a Dios por un lunes más que podemos estar contentos haciendo esta transmisión. Hola Nelson, bendiciones. Me hizo una sonrisa, me hizo la de Messi. Me gambeteó. No, que justo estaban los perritos ahí. ¿Cómo andas? Estaba mirando también el celular por si se conectaba el invitado que tenemos para el día de hoy. Bien. Bueno, lo vamos a estar esperando. Mientras tanto, estamos ya compartiendo este tiempo especial y aprovechando para que aquellos que se vayan conectando puedan preparar también sus preguntas, sus interrogantes, que Nelson contesta todo. Así que, Veremos, eh, veremos. que mira, por pelearte, me olvidé lo que estaba por decir. Nuestras vías de comunicaciones, ahí vamos a estar pasando en pantalla para que se puedan conectar directamente con nosotros por cualquier inquietud. Ahí en el litoral, ahí en la zona de Entre Ríos, tenemos el número. Dictalo, Nelson. 343-64-38-040. Bien. Y en la zona norte, en Santiago del Estero, para arriba, podés comunicarte con el 385-300-3096. Así que sean todos bienvenidos acá a Vila Abierta. Vos sabés, Nelson, que hay, viste que este clima cambiante que tenemos, recién estuvimos charlando un poquito, que sé que allá está casi igual, calor, frío, y se me despertó una alergia que me arde este ojo. Pero yo no sé si es de resfrío o qué, ¿viste? Pero bueno, me tuve que poner los anteojos porque no por la edad, sino porque no veo bien, tengo ese ojo mal. Sí, demasiada explicación. Así que, no, verdad, ¿no? Es más, evito manejar de noche para no cansar la vista, mira. ¿Eso a qué se debe? ¿La edad o cansancio visual? Y, y las dos cosas, las dos cosas. Fundamentalmente lo que más negás que es la edad y Qué después bárbaro, mira, te di el pie para que me des con un caño, ¿viste? y es Bueno, que es complicado a veces aceptarlo, ¿no? Un poquito medio que... Pero bueno, es lo que hay, ¿qué va a ser? Igual estoy contento con mis pequeños 25 años. bueno, Gracias. Me están matando acá también. Bueno, mientras tanto vamos a estar esperando a nuestro invitado y hoy vamos a tener un invitado especial, ya se va a conectar y también tenemos algunos temitas para charlar. Te hago una consulta, ¿quedó algo pendiente de la semana pasada? Para que hagamos un resumen y vamos enlazando un poquito lo que vamos a tener hoy. no pendiente, que yo recuerde, no pendiente. Ahí me A mí me sembraste la gusta, duda. a mí me gusta cuando tocamos temas fuertes, porque hay hermanos que se enojan. Y bueno, te hice escuchar ese mensaje, vos que vos los hermanos les cuento, me mandaron un mensaje un poco fuerte. En este caso no hubo insulto, pero fue, bueno, un mensaje. No estoy de acuerdo con las macanas que hablas vos, ¿eh? Esa fue la expresión. Pero bueno, Y, hay veces que tenemos que entender, eh, no, no, no siempre las palabras van a ser. Recuerdo, había una locutora hace unos años atrás de una FM cristiana, que esta hermana decía, por ejemplo, buen día, mis corazones, mi vida, mis luces de... Era un destello de amor, de corazones, de frutilla, de dulzura, que llegaba un momento que ya te relajaba. Pero a la verdad, esa persona no era así. Cuando vos te acercabas, era una mega estrella del ambiente de radial y te trataba mal. Entonces, nosotros le habíamos puesto un apodo, había unos caramelos que se llamaban media hora, porque era caramelo pero no tenía dulzura, ¿ves? sí, eran amargos en ¿Qué va a realidad. hacer?
Entonces a veces, claro, ¿viste? Entonces a veces la realidad es mejor ser franco y sincero como somos, las cosas llamarlas por su nombre, ¿no? No hago alusión a ninguna publicidad, pero no podemos tampoco vivir siempre, porque fíjate que uno de los grandes problemas que hoy hay en las iglesias es que, por ejemplo, cuando vas a hablar de un tema, específicamente de un tema, está bien, a mí me encantan las prédicas expositivas, utilizo prédicas expositivas, pero voy a temas reales, contundentes, y no las disfrazo, porque considero que la Biblia no está oculta ni disfrazada. Tampoco utilizo los tips. Entonces, por ese motivo que muchas veces soy directo al decir las cosas y decírselo a veces inclusive hablar de alguna denominación o algo por el estilo, no con el ánimo de atacar, porque jamás ataco, sino que simplemente estos son los errores que se cometen o los malos pensamientos que hay. Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando de la deidad y hemos hablado un poco de la Trinidad y hablamos de la ideología unicitaria, porque ni siquiera algunos le dicen no, porque la teología, no, no es una parte de teología, es una idea. Entonces llamemos las cosas como son, la ideología unicitaria es una idea. Y hablamos de ese tema para explicar los fundamentos bíblicos que nos ha dejado el Señor para que podamos entender cómo funciona la deidad, ¿no? Pero bueno, a veces a no todos les cae bien, a no todos les gusta, pero si reflexionamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que están mal. ¿Mm? Sí, por sobre todas las cosas es entender que, como decía Pablo, le escribía a los Efesios, que debemos hablar verdad los unos con los otros. Y no es solamente verdad en función de diversas problemáticas, si bien de eso estaba hablando Pablo, sino en función también de las cosas que creemos y poder ponerle nombre y apellido y de manera clara. Obviamente que también nos pide que sea nuestra palabra sazonada con sal, ¿no? Que sea digna de escuchar, digamos, en cierta medida. Más que digna de escuchar, que se pueda escuchar claramente. Claro. Es decir, a ver, pero fundamentalmente la palabra de Dios, una de las particularidades que tiene es que nos confronta. Y ahí, bueno, Ernesto nos saluda en inglés. Yo hablo chino. Sí, hello mis Yo hablo chino. hermanos. Hello, my brothers. Brethren. Se le mezcló ahí el Spanglish, me parece, Ernesto. Pero está bien. Sí, porque soy gallego. O sea, encima tengo la mezcla de las S, del santiagueño y del gallego, ¿viste? Bueno, pero el gallego lo que hace es cambia las C, no las S. La C por Z. Sí, pero si vos lo ves en signos, hace shh. Oye, escúchame. Ah, ¿viste? Qué bárbaro. Mirá dónde estamos, ¿no? Mirá dónde estamos. Bueno, mientras tanto, vamos animando a los hermanos que se están conectando. Gracias, José y Ana por estar ahí con nosotros compartiendo este tiempo. Sé que hay más conectados, así que les animo que puedan dejar su mensaje, su saludo y también, ¿por qué no?, su opinión con respecto a algunos temas que vamos a tratar en este día. Ya va a estar en breve nuestro invitado. Pero también vamos a tocar un tema interesante, que eso quedó, digamos, se lo tiró al aire así como Michael Jordan a la canasta, de tipo triple, y hablamos de la discriminación en la iglesia. ¡Uf! ¡Oh! Sacrilegio. No pasa eso. No pasa en la unidad del pequeño pueblo feliz. Tremendo. Pero sí, bueno. sí sucede, sí sucede. Hay veces que Primero no. yo creo que sí.
No, no, dale, 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 dale. No, digo que a veces sucede de una forma muy sutil, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, se empiezan a armar grupitos, cuando se hacen algunas amistades y no integran al resto de las personas, ya es un modo de discriminar, ¿no es cierto? Eso, un modo sutil, sutil. Porque después hay otros modos que vamos a estar hablando en esta noche, los cuales hacen daño a la congregación, quizás consciente o inconsciente, pero hay una discriminación y comienza desde arriba hacia el resto de las personas, ¿no? Mm. Sí, tal cual. De hecho, eh, en cierta medida estoy en contra de que sea inconsciente. Creo que es más consciente que otra cosa. El problema está en que no hay eh, una autocrítica, un responsabilizarse de ese tipo de acciones. Este, Mirá, desde el punto en que nosotros partimos, que lo importante es lo que sucede y cómo sucede dentro de cuatro paredes, ya estamos estableciendo pautas de aceptación y de negación, ¿sí? De integración y de rechazo. Eh, no sé si soy yo nada más que escucho un eco, me escucho en el Ah, eco. puede ser que sea... A ver, yo apago mi micrófono, para. No. Este, es algo que tristemente se ve constantemente, ¿no? Eh, Cuando nosotros establecemos pautas de vestimenta, pautas de comportamiento inclusive, estamos separando, estamos discriminando, porque ojo, discriminación es eso, es separar, no es un acto de muerte a los más oscuros, gloria a los más claros. No, no, es separar, es tomar distancia de eso, ¿no? Y desde el momento en que se toma distancia de la persona que no cumple determinadas pautas que nosotros preestablecemos como importantes más allá de lo que establecen las escrituras y estamos rechazando, ¿sí? Eh, para no usar quizás, y para que no se sientan algún ofendido hablando de iglesia discriminadora, vamos a hablar de iglesias expulsoras. Hay iglesias que expulsan a sus miembros y los expulsan sin necesidad de decirle que se vayan, sino precisamente dándole a entender que no son bienvenidos en el lugar, que no aceptan su estilo de vestimenta, que no aceptan su manera de comunicarse, entre otras tantas cosas, que no aceptan que se sienten donde quieran porque hay lugares que parecieran tener, haber sido como en los estadios de fútbol, ¿no? Los palcos vendidos, ¿no? Tienen dueño. Y que no es mala idea, ¿no? Querés un banco, querés que sea tuyo, bien, hacé como en los clubes de fútbol. Pagá el palco por un año, ¿no? Viste que hacen licitaciones para ver quién ofrece más. ¿Querés ese banco? Perfecto. Yo te lo guardo, pero igual no tiene, uno va a decir, ay, ¿qué está diciendo? Si estoy diciendo un absurdo, tan absurdo como aquel que se ofende si alguien le ocupa el lugar donde se sentó toda la vida, como si eso fuese una manifestación de fidelidad y de espiritualidad, ¿no? Entonces comenzamos a expulsar a las personas a través de nuestras acciones. Y tristemente la iglesia es expulsora. El pueblo de Israel era
expulsor. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús confronta a los escribas y fariseos con el tema de las cargas que ellos colocaban, que ataban, pesadas cargas, les está diciendo: ustedes, en vez de traer las personas, acercarlas a Dios, las están alejando de Dios. De la misma manera, cuando nosotros queremos que las personas que se acercan a un espacio físico en el cual nosotros estamos y cumplan determinadas pautas que nosotros establecemos, no los estamos invitando a acercarse a Dios, sino a acercarse a nosotros y que nos satisfagan a nosotros en vez de cumplir el rol de darle la gloria a Dios. Casi cometo un accidente tirando las cosas acá. Estaba leyendo algunos mensajes que nos estaban enviando y, y la verdad que bueno, son formas, ¿no?, que se han implementado en la iglesia por una cuestión yo creo que a veces queremos jugar a ser Dios, tomando el poder y olvidándonos de la gracia de Dios y de aprender a convivir con el que piensa de manera diferente, ¿no? La gran mayoría de las expulsiones de la iglesia, yo creo que se hicieron en la iglesia, más allá de que puedan graficar el pecado o no pecado, pero por lo general siempre se expulsa a las personas que no están de acuerdo con el liderazgo. Entonces la mayoría de los problemas que se generan es cuando viene alguien a confrontar al liderazgo y el liderazgo no sabe responder de una manera bíblica, sino que responde de una manera humana, se ofenden y comienza el tema ¿no es cierto?, de peleas, de luchas, de incomodidad, de tratar inclusive de usar la Biblia para tratar de confrontar a las personas en su error. Y si nosotros realmente somos sinceros y nos ponemos a ver estos casos que muchas veces se generan así, están siendo totalmente tratados de un modo muy inmaduro. Totalmente inmaduro, ¿no? Por no saber tratar quizás el problema para resolverlo. Ahora, ahí en esos puntos yo comparto totalmente lo que vos decías, que discriminar significa justamente separar, y que la iglesia se dedicó este tiempo a hacer prácticamente eso. Y no hemos sido llamados a eso, sino que hemos sido llamados a unir, a estar y compartir. Nelson y yo somos diferentes. Yo si lo pongo a Nelson de arquero sé que no va a funcionar, y aunque yo tenga todas las cualidades para jugar al fútbol, pero nos tenemos que soportar, ¿o no? ¿Te gustó el ejemplo? Entendible. Para ponerle un poquito de humor. Sí. Tristemente es así. Bueno, vos fíjate, diste un ejemplo de fútbol, siguiendo con esa dinámica que se decía, ¿no? Al arco, ¿quién va? ¿Sí? El gordito va al arco, el que no sabe jugar va al arco, el mayor va al arco o el más chico va al arco. Es decir, hay una separación que tiene varias cualidades que no encajan con un patrón común, ¿sí? Por grande, por chico, por hábil, por inhábil, por útil, a lo que yo quiero o no, y lo vamos dejando de lado, ¿no? Y bueno, eso es discriminar, ¿no? Vos fijate que discriminar es una palabra que en primer lugar, viene del latín, ¿no? Discriminare, que significa separar, diferenciar, distinguir, ¿sí? En realidad es distinguir, criminare, y dis es separar.
Es decir, vamos a separar esto, esto de aquellos, unas personas de otras. Eh, y es algo triste porque también se habla mucho de la espiritualidad, ¿no? Los hermanos que son espirituales y los que no lo son, ¿sí? Eh, y esa separación no debiera de ser tal. De hecho, en esa separación o distinción que nosotros hacemos, nos estamos exponiendo a no haber entendido cuál es nuestro deber. Pablo escribí diciendo, nos decía, ustedes que son espirituales, ustedes que están dentro de esa distinción, de esa discriminación distinta, dice, no se separen de de los otros, y mucho menos del que ha caído, sino que hay que restaurarlo, dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Es decir, lo que nos invita es a unirnos, a acercarnos a aquel que es distinto por varias situaciones. Es distinto porque recién conoce al Señor, es distinto porque viene de otra denominación, es distinto por su contexto de edad, por un montón de circunstancias, ¿no? Por su contexto de vida, cómo se viste, cómo es su corte de pelo, etcétera. Y seguimos a veces también como los fariseos atando pesadas cargas, ¿no? Como las canas se lucen, porque la Biblia dice que en las canas está la sabiduría, sí, tal cual, pero hay pérdida de sabiduría cuando a una persona que se cubre la cana se la tilda o se la separa como no espiritual por esa acción, entre otras tantas, ¿no? Que han habido en la antigüedad y sigue habiendo todavía esa, ese juicio de valor con aquel que se viste de determinada manera, se tiñe o no se tiñe, se maquilla o no se maquilla, la ropa que usa y demás. Tristemente seguimos todavía hablando de esos temas. Trajiste a mi mente una vez un testimonio que ya lo había compartido hace un tiempo atrás, cuando en una oportunidad, siendo joven, estaba estudiando música y tenía un compañero que era rockero y me costó hablar con él. La verdad que a veces hay personas que tienen una filosofía, pero no hay corazones duros que se ablanden a la palabra de Dios, ¿no? Y lo llevé a la iglesia, una iglesia donde me congregaba en una ciudad, y este hermano ha sido juzgado, discriminado por su apariencia, porque siempre hemos creído que tenemos que recibir a una persona que ya cruzó la puerta y ya tiene que estar 100% santificada. No hablamos muchas veces de la santificación progresiva, pero no tenemos la paciencia para soportar al hermano que muchas veces es imprudente quizás en su manera de ser, porque justamente viene de un lugar en el cual no conoce la relación o el poder relacionarse con otras personas. Adiós. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Lo discriminó por su manera de vestirse, por su manera de ser, nos vemos, por tener un gusto diferente quizás musical. Todas esas cosas lo terminaron cuestionando, que el último se terminó yendo y lo terminé llevando a otra iglesia en donde fue recibido y hoy sirve al Señor. ¿Por qué? Es tremendo. Acá tenemos un mensaje, me parece, ¿no? Sí. Dice María, buenas noches, me gusta pensar en discriminar como tratar diferente, generalmente en forma negativa, y tristemente podemos ver cuántos efectos negativos deja en los hermanos discriminados. Es una tremenda verdad. Es una tremenda verdad que, bueno, a ver, antes que nada, vos fíjate, quiero hacer una aclaración de lo que es la riqueza que tiene la lengua castellana.
nosotros tenemos adjetivos que los identificamos únicamente de manera positiva o de manera negativa. Es decir, si decimos que algo es lindo, para nosotros es positivo, pero quizás está dentro de un contexto donde alguien dice, mira, esto está lindo para tirarlo a la basura. Está ideal, cumple todos los requisitos para arrojarlo a la basura. Nosotros que decimos que algo lindo es algo positivo. Bueno, dentro del contexto vamos a darnos cuenta si es un adjetivo que califica como algo que exalta o algo que desprecia, ¿no? Vos fijate el caso de cuando el Señor Jesucristo dice que debemos ser sencillos como palomas y astutos como serpiente. Una vez en un lugar predicando sobre esta porción, un hermano se acerca y me dice que no vuelva a decir eso porque Satanás era astuto, como dice en Génesis, por lo tanto la astucia es algo dañino, es algo que proviene de Satanás. Entonces, a ver, ¿cómo puede ser que Jesús diga que tenemos que ser astutos? La astucia es una cualidad, es la capacidad de poder ver de qué manera llegar al otro, y es lo que usó de forma negativa alguien creado por Dios, el mismo Satanás, y Dios a través del Hijo nos pide que lo hagamos de manera creativa para alcanzar a las personas para Cristo. Es decir, ese adjetivo dentro del contexto nos va a decir si es positivo o negativo. Es decir, si discriminar en el significado etimológico es discriminare, es poner aparte algo que es diferente, es negativo y no siempre, porque Dios dice que debemos discriminar la levadura, ¿no? La vieja levadura, la que había en nosotros, hay que sacarla porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, la palabra en sí, y me gustó el comentario de la hermana, ¿sí? Que habla de comentario negativo porque es un adjetivo que también puede utilizarse de forma positiva. ¿Sí? En un cajón de manzana uno puede discriminar, separar las que están podridas de las que están sanas. Entonces es algo positivo. ¿Sí? Eh, entonces eso por sobre todas las cosas. Y obviamente cuando lo usamos de esa manera, hay efectos muy nocivos en los hermanos, ¿no? De hecho, hay cosas que se pueden o se deben decir y se deben decir con amor, con cariño, ¿no? Es decir, a ver, por ejemplo, vemos a un hermano desbordado en su temperamento, en su manera de responder y demás. Y bueno, hay que decirle cómo, cómo comportarse, cómo relacionarse, pero no separarlo y decir, bueno, acá no vengas más porque si vas a seguir así. Vos fíjate que desde el momento en que yo le digo a alguien, no podés venir acá así, estoy negando la posibilidad de que Dios transforme y cambie tu vida. Estoy yo mismo dando la espalda a Dios no puede obrar en tu vida. Así que así no podés venir. ¿Y quién soy yo para limitar a Dios en un cambio necesario? Ahora sí puedo separar a la persona. Jesús lo decía en Mateo 6 u 8, no recuerdo bien, que decía, si hay un problema, una diferencia, llama aparte a tu hermano, deja tu ofrenda ahí, habla las cosas, y nunca dice, échalo. Al final termina diciendo, bien, perfecto, no pudiste llegar a ningún acuerdo, tenle por gentil y publicano, punto y aparte. No dice dejarlo de saludar, echarlo,
no lo consideres más como un prójimo ni nada por el estilo, sino simplemente entender que cuando alguien, yo lo separo en mi mente en función de alguna cualidad negativa, si Dios me dio la capacidad de verlo es para que yo haga algo, para que vosotros, si sois espirituales, restaurarlo. Restaurar es, y ahí decimos, no, pero eso es de los ancianos, de los pastores, de los líderes. No, no. Restaurar es ponerse a la par y acompañarlo a que vuelva al camino. Eso es restauración y eso lo puede hacer cualquier persona que vea a un hermano en cualquier situación y que en vez de ir a comentárselo a los pastores y demás, lo hable con la persona de manera directa. Y también hay otro caso que dice que plantea Adriana. Dice, yo en la iglesia que asisto no soy miembro porque no he hecho un cierto protocolo. Ahora vamos a un campamento, retiro, y como hay que pagar y hay poca gente, entonces para eso soy miembro. O sea, me llaman y me dicen para ir y no hay ningún problema. En cambio, la iglesia no puedo ser parte de la iglesia cuando llevo casi 3 años ahí. Bien, es interesante. Algo hemos estado hablando anteriormente de esto, ¿no? Del concepto de membresía. A ver, encontramos en el comentario de Adriana los dos aspectos que hablábamos recién, ¿sí? Y lo que es el valor de la palabra y de la acción. Había un rosarino muy conocido, no me acuerdo el nombre ahora, ¿no? Le dio un premio la Real Academia Española, ¿no? Y él mismo decía que no entendía por qué se lo daban, y cuando va a recibir el premio, el negro Fontana Rosa, así se llamaba, él tiene una explicación que me encanta, ¿no? Que él dice, el tema que en la Real Academia Española fue las malas palabras, ¿no? Y él explica que las malas palabras no existen. Y empieza a decir una serie de, para nosotros, barbaridades. Y él decía, no es una mala palabra, no existe la mala palabra. Existe la mala intención de las personas que usan la palabra. Y me encantó. Y tengo que decir que hasta analizando, no conozco mucho de literatura, de lengua, pero tiene razón. Aún la palabra que a nosotros nos suena culturalmente como una mala palabra, no es mala y pasa a ser mala cuando con una mala intención se la transmiten a otra persona. Bien, el cristiano tiene tristemente la capacidad de usar la palabra de Dios para ofender, para insultar a otra persona. Pero como es la palabra de Dios, eso es santo, ¿no? Obviamente, perdón, sí, es santo, pero no está bien el uso para dañar, ¿sí? No está bien el uso para dañar. Y ahí tenemos como en el caso anterior, la palabra dicha con mala intención es la que daña. Ahora también tenés otro tema, ¿no? Lo que pasa, la palabra no explicada dentro del contexto genera que la persona haga su propia interpretación, ¿sí? Y dentro de esa propia interpretación puede haber una interpretación positiva o una interpretación negativa, algo que me enriquezca o algo que me produzca mucho daño. Pero es interpretativo, ¿por qué? Porque nunca hubo una explicación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? No sé cuándo soy miembro y cuándo no lo soy. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no hay una buena explicación del concepto y el contexto del valor que tiene la membresía y sus deberes y derechos dentro de esa congregación.
está mal y puedo asimilarlo, como no se me ha explicado, puedo asimilarlo que es algo que está muy mal. Pero aquellos que conocen los conceptos pueden decir, no, bueno, está bien lo que hacen, porque en realidad no están discriminando al hermano, porque si bien no es miembro, bien puede venir a participar de cualquier actividad. Ahora, la no explicación que hace que uno intente entender y fundamentar la razón. Entonces dice, bueno, como hay que pagar, acá me necesitan. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Y el que no explica o el que entiende lo que quiere entender. Y en primer lugar, el que no explica. Es decir, si yo voy a tu casa y vos no me decís que en tu casa hay que dejar los zapatos afuera, después no te quejes que te embarré la casa. O que tu señora te retó porque vos no me dijiste a mí que me sacara los zapatos y embarré la casa. Entonces, las cosas se deben aclarar. ¿Sí? Es decir, hay con el concepto de membresía, perfecto, las cosas habladas, después no hay excusa. El problema está ahí en la comunicación, fundamentalmente. Totalmente. Vos sabés que esto yo creo que viene, hace mucho habíamos charlado un tema similar, una tarde me acuerdo con vos, antes de hacer a Biblia Abierta, habíamos charlado el tema del mal uso de la membresía y que hay iglesias que muchas veces condicionan la membresía desde un punto de vista muy, yo le llamo dictador. Y en lo cual hay hermanos que a veces, si no hacen los cursos debidos, no aprueban la membresía, a pesar de que son hermanos que a veces vienen de otras iglesias, y por ser aún de una iglesia de sana doctrina, acá pasa así. Hay algunas iglesias que salieron, digamos, de la denominación, no consideran a los hermanos de una denominación como que sean salvos, entonces le hacen una repredicación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque manejan un sistema, que ese sistema de evangelismo, si vos no respondiste bien las preguntas, no sos salvo. Anulando totalmente el concepto de Dios sobre la salvación y la fe, y a veces lo que estas personas no entienden que no todas las personas tienen el grado cultural para leer e interpretar, pero muchas veces interpretan el mensaje desde otra óptica, no la óptica literaria o la óptica catedráctica, sino que tienen la óptica de la fe, de esa fe de la cual Dios habló, de un mensaje sencillo, entender de que el Señor es mi Salvador, al margen del jueguito de palabras que muchas veces se hace. Entonces de ahí vienen estos problemas en donde otras iglesias que jamás experimentaron el orden, ¿no es cierto? Y ya te voy a decir por qué, empiezan a copiar modelos sin oponerles sus condiciones, entonces luego se empieza a distorsionar el manejo de lo que es la membresía. Y ahí es donde los hermanos muchas veces no lo entienden, otros lo entienden, mala información o exagerada información para todo el resto de las personas. Y a mí lo que sí me llama poderosamente la atención es lo siguiente, y lo voy a decir, le guste a quien le guste, yo lo voy a decir. Yo no puedo creer cómo en las iglesias, ¿por qué en las iglesias del centro no hay gente sencilla, gente humilde? ¿Y por qué siempre las iglesias de las orillas son vistos como los negros? ¿Por qué no pueden integrar la membresía? ¿Acaso Cristo ha hecho una separación de estatus social en las iglesias? Y justo acá había dos cositas que tenía pero lo voy a dejar para el último. Vos citaste el texto de Mateo, perdón, a ver, Mateo 18, ¿verdad? Pero yo tenía Santiago capítulo 2, que habla justamente de la discriminación.
y habla de la amonestación contra la parcialidad y de que cuando uno ve a una persona adinerada le da el mejor lugar. Es más, algunos hasta compran el ministerio por ser los mejores ofrendadores. ¿Por qué llegar hasta ese punto? Entonces yo creo que lo que la hermana comparte acá con respecto a la membresía, no se toma la membresía desde el orden bíblico, sino desde el orden de la conveniencia, ¿no? Yo creo que para ordenar este problema de la membresía, me gusta más el sistema, por decirte así, hablando ya de sistemas, me gusta más la idea de tener una declaración de fe compartida con los hermanos para que sepan qué creemos, de qué sabemos, cuál es la doctrina de la iglesia, integrar a los hermanos sin hacerlos pasar por cursos pedagógicos hechos por los hombres para llegar a determinado ministerio, determinado uso, o ser inscriptos en el libro como miembros activos o miembros funcionales de la iglesia. Creo que eso, más allá de mantener un orden, yo creo que se fue totalmente de las manos, porque estamos rompiendo la naturaleza del plan de salvación y del plan de integración en la membresía de Dios, ¿no? Ese es mi punto de vista, no sé qué piensas vos. No, sí, a ver, el tema de la membresía nació como un concepto, como una idea de orden, de ordenar. Pero, a ver, vamos en primer lugar a la Biblia. Yo no soy miembro de una iglesia, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Eso es algo que no tengo que firmar en ningún lugar porque la salvación no me la garantiza ningún papelito que yo firme. El concepto de orden, de por qué nacen las membresías, es un orden para evitar problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo evitas problemas? Y bueno, vos firmaste acá donde dice determinadas cosas. Si estas cosas vos las firmaste, si las aceptaste, no tenés reclamos. Y de hecho, muchas membresías inclusive hablan de la declaración de fe, de que si no compartís o vos hablás en contra de esa declaración de fe, automáticamente te pueden expulsar o quitar la membresía, quitar del servicio y demás. Está bien en cierta medida, ¿no? Cuando hay una iglesia que enseña, no hace falta un papel para que el hermano entienda eso. Pero también cumple aspectos legales, ¿no? Donde la persona firma la negación de llevar a juicio o pleitear contra el liderazgo, el pastorado, la denominación y demás. Es decir, no, no es bíblica, no encontramos en ningún momento, Jesús no tenía alguien uno de los discípulos que dijera, bueno, a ver, mirá que voy a enseñar, tomá lista, que fulanito, el que no esté, no puede estar. No puede aprender, no puede, no. Todo lo contrario, o sea, es todo. Ahí comentaba, ¿por qué sí para unas cosas y no para otras? Y bueno, porque ese es el concepto de membresía que se tiene, ¿no? Hay, la membresía te da derechos y te genera obligaciones, ¿sí? Que dentro de esas obligaciones no solamente están los compromisos de tiempo ministeriales, sino también económicos, entre otras cosas. El punto está en que si eso no se explica y si tampoco pregunto, nunca me voy a enterar, ¿no? Pero técnicamente el que demanda membresía lo tiene que explicar. Es simple. Y la otra parte, si yo tengo dudas, tengo derecho a preguntar. Si no me satisface la respuesta, bueno, eso será decisión personal si debato el concepto o lo dejo ahí, pero es lo mismo que la ley, ¿no? Es decir, nosotros,
no aprobamos el matrimonio igualitario, pero hay una ley y yo no puedo ir contra la ley. La ley está, pero eso no quiere decir que yo me voy a casar con un hombre. Pero la ley está y la tengo que aceptar porque Dios me pide que obedezca la ley. Entonces, si viene alguien y me dice, yo estoy casado, Juan casado con Carlos, y perfecto, bien, están en un compromiso legal, respetaron la ley y no se tienen que separar, no, pará un poquito, ¿sí? Lo primero que importa es que conozcan a Cristo y que el Espíritu, que es el que convence de pecado, justicia y verdad, juicio y verdad, va a ir haciendo la obra y van a ir entendiendo sin que yo los esté marcando. Yo los tengo que estar guardando, acompañando, pastoreando en todas las áreas. Ahora, eso tampoco está escrito en estos convenios que se hacen en las iglesias. Pero el punto es, eso es simple. A ver, no sé, pregunto. El tema es que hay que lo dice Santiago, ¿no? Toda persona sea pronta para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, para enojarse. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estas cosas suceden las respuestas no nos van a agradar. Así de Mira, clarito. acá tenemos un ejemplo bíblico, Nelson, muy fuerte, hablando que vos tocaste justamente matrimonio igualitario y todo eso, y que no nos gusta tocar estos temas porque volvemos a lo que una vez dijiste vos acá en uno de los programas de Vida Abierta. Lo que no sabemos, preferimos desecharlo o directamente tocarlo como algo horrendo. Pero la Biblia habla de un eunuco. ¿Se convirtió el eunuco? Sí. Y ahora, ¿qué era un eunuco? Un eunuco era una persona que podía ser que sea o poco viril, algunos eran directamente castrados, tenían una obligación en el reinado, y en su gran mayoría, por lo que estudié, algunos eran afeminados. El ejemplo que tenemos con el eunuco, que siempre hablamos del eunuco y la historia del eunuco, lo contamos en tono masculino, pero sin contar lo que era un eunuco en realidad. ¿No habrá sido que ese eunuco habrá sido de esa forma y sin embargo se convirtió y fue bautizado? Pregunto, ¿no? Yo pregunto porque estás vos acá al aire. Para que yo tire, mira, justo estaba, mientras hablaba, busqué un apunte, te digo, este me va a tirar la brasa ardiendo. Tenía razón, ¿viste? Ya te conozco. Bueno, no, pero yo sí tengo la respuesta, pero ahora entré en calidad de pregunta, de paso para afirmar, ¿no? O afirmar o desafirmar, porque justamente eso trata Biblia abierta, ¿no? Le contamos a la audiencia de paso que no piense que somos igual y que pensamos igual, hay muchas cosas que no pensamos igual. No, sí, Y nos sentamos a tomar un café y nos agarramos a piña, pero después seguimos siendo hermanos. Exactamente. De eso se trata, ¿no? Podemos interpretar determinados puntos diferentes, pero eso no quita que seamos hermanos y que dejemos de compartir. Mira, estaba buscando, sabía que en alguno de mis apuntes lo tenía, y la palabra eunucos o eunocos, en griego, ¿no? Era usada generalmente para un hombre castrado, ¿sí? Pero también podía referirse a otro tipo de personas. De hecho, hay tres tipos de eunucos, ¿no? Y esto es a nivel ya histórico, ¿sí? No es algo que se nos ocurre a nosotros, ni nada por el estilo. Esto está escrito en los romanos, en la historia de los romanos fundamentalmente, y ellos decían que, bueno, a ver, los eunucos, en primer lugar estaban los eunucos por naturaleza, es decir, que fisiológicamente no tenían la capacidad natural de tener relaciones.
Hoy nosotros tenemos muchos casos, hasta fisiológicos, no quiero profundizar en ellos, pero sí menciono uno como aquellos que se los denomina hermafroditas, donde no se ha terminado de desarrollar ninguno de sus géneros en sus genitales y tienen problemas que a veces hoy pueden ser tratados a través de hormonas y a través de operaciones, previa elección también según la preponderancia hormonal de su género, que es un tema delicado, eso, hablar con un médico, no quiero profundizar mucho en eso, pero de manera, es decir, el eunuco de manera por naturaleza. En segundo lugar estaba el eunuco por castración, es decir, el hombre que fue castrado para precisamente no tener relaciones, no poder procrearse y demás, y cumplir un rol determinado. Generalmente esos roles determinados estaban, como decías vos recién, dentro del gobierno o dentro de la realeza. Lo que también hay registros históricos de que en muchos casos esos eunucos también eran utilizados para satisfacer los deseos sexuales del rey, del gobernador, de aquel que estuviese en eminencia, ¿no? De hecho, siempre generalmente servían o eran funcionarios de la corte real, pero no funcionarios, sino eran secretarios, eran aquellos que, ni siquiera secretarios, ¿no? Era el ayudante. Y es ahí donde nosotros debemos hacer un alto. No conocemos cuál fue o cuál era la razón. Vos querés santificar al eunuco porque se convirtió y van a decir uno, seguramente era alguien que tenía una disfunción natural. Nadie le hizo nada. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabemos? Si la historia nos dice algo, ¿sí? Del mismo mundo nos dice algo, Dios no lo aclara para que nosotros entendamos que lo importante es lo que vio Felipe en esa persona, vio un prójimo. Y el prójimo, más allá de su condición, él se le acercó y le predicó el Evangelio. Eso es lo importante. Y vos fíjate que también el apóstol Pablo habla del eunuco por elección. Es decir, uno dice, bueno, pero no sería un eunuco, porque eunucos se habla de amputación. Bueno, pero se utiliza también esa raíz en el griego para hablar de aquellos que decidían abstenerse del sexo. Por ejemplo, Pablo. Pablo decía, quédense como yo, ¿no? Quédense sin casar. Y hablaba, es el único que menciona el don de continencia, ¿no? Yo siempre digo, el que me dice que tiene el don de continencia es el primero que tiene un tremendo problema con su sexualidad, ¿sí? Sea en la práctica cotidiana o en su mente o en prácticas que no son santas, ¿no? Porque los dones siempre los ve el otro, no yo. Bueno, pero eso es para otro tema, ¿no? Pero Pablo mismo instaba, ¿no? Pero también les decía que en los posteriores tiempos vendrán engañadores que, dice, prohibirán casarse, que te hagas eunuco voluntariamente. No es una voluntad sujeta a otra voluntad de prohibición. Pero no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Entonces, todo el que diga lo contrario. Tenés el micrófono apagado. Gracias. Qué bueno este punto a tocarlo, porque cuando se hace la gran exposición del eunuco, se lo nombra el eunuco, pero nunca se explica lo que fue un eunuco. Y tomarlo desde ese punto
mata totalmente uno de los grandes problemas que se hacen cuando se va a hacer evangelismo. Se elige las personas a quien se va a predicar el evangelio. Quizás por elegir las personas se retrasa muchas veces el crecimiento numérico de las iglesias, ¿no? En algunos casos. Ahora, por otro lado, ahí había dejado Vanessa también un mensaje, no sé si creo que no lo hemos tocado, pero No. justamente viene muy a lo que estamos hablando, porque también se genera muchas veces este tipo de discriminación sin entender los contextos de vida cuando viene una persona al Señor, ¿no? Es muy fuerte lo que ella comparte acá, porque dice que vivió la experiencia en carne propia por haber llegado a la iglesia quizás no virgen o haber no pertenecido a una familia de la realeza en la iglesia, porque fíjate que en las iglesias está muy de moda, vos vas a una iglesia, ¿qué apellido sos? Te dice. No sé si pasa en Entre Ríos, pero acá en Santiago te preguntan, ¿qué apellido sos? Y si no sos de determinado apellido, no, vení a mi iglesia que es mejor. Eso pasa acá en Santiago. Es más, hace unos días atrás me cruzo con una hermana y lo primero que me preguntó de qué apellido era y quién era el pastor de la iglesia donde yo me congregaba y que mejor era visitarle a ellos. Me pareció bárbara la promoción de la iglesia, pero lo que sí me dio tristeza es que no valoren a otros hermanos que sirven, que luchan y que combaten en el Evangelio, predicando en distintos lugares sin tener el apellido de reconocimiento internacional o mundial o el estatus que se formó en las iglesias, que a veces se hace en las iglesias más que nada clubes sociales, ¿no? Y eso, esto es muy fuerte porque al haber un poquito de orgullo en ese punto, voltea cualquier intención espiritual de crecimiento dentro de la iglesia. Podemos conquistar, pero no hay un verdadero dominio del Espíritu Santo en la vida del creyente, sino que lo que gobierna es algo muy similar a las iglesias carismáticas, un sentimiento humano sin vida espiritual, con personas que simplemente cumplen una práctica dentro de una religión formada siguiendo a hombres o siguiendo una práctica de rutina por identificarse con determinada iglesia. Es tremendo esto. Tal cual, tal cual. Ahí hay otro mensaje de Vane. Ahí lo pongo. Ahí. ¿Este puede ser? Ese, sí. Dice, ¿qué dirán los hermanos que creen que todo matrimonio lo unió Dios? Voy a los que no les permiten a esposos divorciarse por buenas razones como violencia, pero hay matrimonios que no los ha unido Dios, entre ellos los del ejemplo. Pero el Espíritu Santo en ese caso los convencerá cuando sean salvos y vayan madurando. Muchos pretenden que antes de aceptar al Señor hagan lo que dice alguien a quien no conocen. Es interesante, ¿no? Hay, a ver, esto abre demasiado el panorama, porque dentro de las pautas, ¿no? Hay cosas que se solicitan, se piden en distintos lugares, basándose en algo de lo que explicábamos recién, y da el ejemplo del matrimonio homosexual Vane, ¿no? Algo que la ley dice, permite, no permite, para determinadas cosas, pero para otras cosas no se admite. Y fundamentalmente quiero dividirlo en dos partes. Primero, aquel que llega nuevo, ¿no? Llega nuevo con toda su carga, su historia de vida. Llega ella o él, recibe a Cristo, ella o él se quiere bautizar
pero está viviendo en concubinato con su pareja. Y entonces, como se quiere bautizar, ¿qué le piden? ¿Qué le dicen? Casate, casate, y después te bautizamos. Y nosotros decimos, bueno, está bien, le estamos pidiendo que ordene su vida, todos esos argumentos son válidos. Ahora, ¿son más válidos esos argumentos que la palabra de Dios? ¿O es la palabra de Dios más válido que cualquier argumento interpretativo que yo pueda tener? Si el bautismo es un acto natural de obediencia de aquel que cree. Vos mencionabas también al eunuco. Le preguntó al eunuco cómo era su vida pasada y le preguntó, ¿te comprometés a no vivir más así? Porque capaz que él hasta tenía un matrimonio, un vínculo emocional que no condecía con lo que Dios demanda porque no estaba ni blanqueado ni legal y vamos a suponer que era todo, como nosotros le llamamos, lícito, ¿no? Pero faltaba una parte legal. No le preguntó nada de eso Felipe, para decir después vamos a ver si te bautizo. No, le preguntó una sola cosa, ¿crees? Si crees, bien puedes, punto y aparte. El resto, todo el resto, es interpretación especulativa, ¿sí? O, más claro, especulación interpretativa, que es más duro todavía. ¿Por qué? Porque algunos incluso dicen, no, es que los hermanos se identifican con el que se bautiza. No, 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 error. Eso es totalmente antibíblico. El que se bautiza se identifica con Cristo. No tienen nada que ver los hermanos, ni los pastores, ni los ancianos, ni ningún hermanito nuevo, viejo o lo que sea. La identificación es con Cristo, no es con los hermanos. ¿Sí? Porque ningún hermano murió y resucitó, ni lo salvó, ni dio su vida por ellos. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de personas que llegan y los obligás a cumplir eso, imagínate que en esa historia, por lo que planteaba Vanessa, llega una mujer que el marido la golpea y nosotros la obligamos a establecer un vínculo que le puede llegar a costar la vida. ¿Estamos amando al hermano, a la hermana? No, al contrario. Estamos satisfaciendo algo, una apariencia que yo deseo que sea cumplida. No estoy atendiendo, ni escuchando, ni viendo la situación. Inclusive hasta han dado casos de muchos que han querido ordenarse porque estaban casados previamente, cerrar su divorcio para casarse, pero ¿a quién satisface eso? ¿A quién lo satisface? A la persona que está imponiendo ese principio, pero no está satisfaciendo a Dios. Yo creo que va a satisfacer a Dios de esa manera, ¿sí? Entonces, debo tener mucho cuidado, pero también plantea, plantea algo, Vane, ahí. Nosotros hablamos mucho de el matrimonio, estos matrimonios con conflictos que vienen del mundo, pero también tenemos dentro matrimonios establecidos entre creyentes que no porque sean entre creyentes son un vínculo real, un vínculo establecido por Dios, porque muchas veces es un vínculo establecido por las personas. Como por ejemplo, eh, eh, los vínculos, mis hijos se casan con los hijos de, ¿sí? Es decir, hablábamos de nombres, de reconocimientos. ¿Por qué y por qué
hay una casta, la casta se debe mantener, ¿no? Entonces, si sos un misionero, un predicador, tus hijos se tienen que casar con alguien que esté en el supuesto mismo nivel. La Biblia no habla de eso, la voluntad de Dios es soberana por encima de los principios humanos, y a veces las decisiones, hasta tomadas por sus padres previamente, son decisiones que hacen mucho daño, ¿sí? De hecho, la mayoría de los padres, ay, mirá si los chicos el día de mañana se casan, y sí, los padres son amigos. ¿Qué culpa tienen los chicos que los padres sean amigos? ¿Por qué hay que vincularlos de tal manera que llegue un momento en que una confusión los lleve a una mala decisión que termine en un matrimonio donde se dañan y no está la voluntad de Dios ahí? Ah, pero estuvo la espiritualidad, porque los dos familias sirven, son excelentes, comprometidos y demás, pero empujan al resto al error. Es decir, todo lo bonito que querás, pero la voluntad soberana de Dios no está en ningún ámbito de sus vidas. Y de esas cosas no hablamos. Es más fácil señalar y hablar y decir, ¿cómo van a hablar del matrimonio homosexual si se convierte y llega? Obviamente el espíritu lo tiene que separar al momento. Y el espíritu tendría que haber separado tu juicio inmediato desde el momento en que creíste y haberte llenado del amor. Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, de tal manera que tenemos la capacidad de derramar amor. La justicia es de Dios, el juicio es de Él, la gracia también es de Él. Y no es una aceptación del error, es una aceptación de que Dios obra en sus tiempos a su manera. Y es esa la manera en que deben de desarrollarse las cosas, ¿no? Ahí estaba mirando un pasaje en Romanos, capítulo 2, versículo 1, que a mí me encanta, ¿no? Sobre todo lo que vos estás diciendo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, hace lo mismo. Y fíjate que una de las cosas, justamente lo que vos venís hablando, es que no podemos levantar un juicio diciendo que viene de Dios, rasgarnos los vestidos, porque la gracia de Dios no nos permite hacer eso. Porque si no, para Dios hubiese sido directamente no la gracia y haber exterminado el mundo si Él quería. Pero todavía las puertas de la gracia, y lo predicamos, todos los domingos, predicamos que las puertas de la gracia están abiertas y el Señor golpea la puerta de tu corazón, arrepentite, maldito pecador. Se lo repite todos los domingos, pero no hay tolerancia, no hay práctica realmente de esa gracia derramada del Cristo en nuestros corazones, ¿no? Por eso me gustaba este pasaje de Santiago capítulo 2, porque dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En la traducción nueva dice sea sin discriminación. Y esto es muy fuerte porque eso sucede. Yo recién decía de modo inconsciente, pero no en el sentido de que lo hace sin querer, sino que ya por una cuestión de costumbre se discrimina. Y es lo que tenemos que aprender a hacer, la mirada ya no angosta, sino amplia, para tener buena relación con toda la familia de la fe. Si nosotros tuviésemos realmente el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, ni siquiera tendría que haber divisiones. Podría haber diferencias, pero no divisiones. Podría haber hermanos caídos, pero eso no significaría una división en la iglesia. Ya cuántas veces hemos hablado sobre el tema del divorcio y todavía las iglesias siguen discriminando a los divorciados.
a un hermano que cae en pecado, las disciplinas mal aplicadas. El otro día escuchaba un hermano, pero no, el anciano dijo que 2 meses lo disciplinaban porque el hermano codició a la hermana fulana de tal. ¿Y en 2 meses qué va a cambiar la vida de esta persona? Si ni siquiera lo visitan. Las iglesias hicieron una costumbre común de abrir las puertas los días de reunión y después desaparecer. Hicieron la mala costumbre de abrir las puertas de la iglesia porque los ancianos no tienen tiempo, porque trabajan, porque una cosa, porque la otra, y sí se exige que todos tengan que estar, pero no hay un trabajo de, aunque sea mínimo, mandar un mensaje para preguntarle, che, perro, ¿cómo estás? ¿Y qué hizo eso? Una costumbre y una mala costumbre que inclusive se la está llamando sana doctrina y que no pertenece ni siquiera al trabajo que realmente nosotros tenemos que hacer unos a otros, sobrellevando las cargas unos a otros, orando uno por los otros, amonestándonos y exhortándonos, no cumple esa función, ¿no? ¿Y qué sucede? Llegamos a la iglesia y están las 5 hermanas que siempre se juntan en el mismo banco, los hermanos que siempre hablan con fulano y mengano, los más cercanos que son a los ancianos o al predicador estrella de la iglesia, en fin, todo un conjunto de cinismo y no un conjunto de personas espirituales. Hasta ese grado hemos llegado como hijos de Dios. Por eso preguntaba, ¿cuándo será que la iglesia del Señor va a despertar de este sueño o de este mal sueño que se está transformando en una pesadilla porque todavía la iglesia no despierta? Y sigue enfocada en un quizás liderazgo egoísta y no en un liderazgo que realmente le haya entregado su vida al Señor. Es triste ver lo que sucede, Nelson, como por ejemplo pocos hermanos o poca inversión en la obra, pocos hermanos se dedican a trabajar, pocos hermanos salen, porque todos están pensando que la obra y el servicio es dentro de la iglesia. Me hace acordar a las iglesias carismáticas que piensan que Pentecostés es solamente el descenso del Espíritu Santo y que ellos van a la iglesia y dicen desciende Espíritu Santo. Y piensan que el Espíritu Santo, y se van a la casa y son la misma porquería con la que entraron y se fueron, solamente que en la iglesia gritaron y nosotros no gritamos, no hacemos esas cosas, pero solamente tomamos la costumbre de ir a la iglesia y en la iglesia sí aparentar ser los buenos creyentes, los más obedientes, los más oradores, pero en la intimidad, en nuestra persona y en nuestro corazón, sigue dominando el hombre carnal. No hay vida espiritual. Qué problema, ¿no? Y si habiendo este sentimiento en el corazón, ¿qué podemos esperar de que no haya una madurez, un sinceramiento con el Señor, si solamente estamos dejándonos llevar por la carne, por las intenciones de nuestro corazón y no por la guía verdadera del Señor? Tal cual. Ahí Adriana comenta ¿Ese? El anterior, fíjate. Porque ese creo que es la continuación del anterior. Ahí está. Si otra discriminación es que no podés estar soltero mucho tiempo porque varias personas me pasan diciendo casate con fulano, con este u otro. Solo porque 2 personas estén solteras no quiere decir que tienen que casarse en una iglesia, donde rápidamente casaron varios matrimonios que hoy día están separados.
Bueno, ese es eh, el dilema de las pautas, ¿no? Tienen miedo que la hermana peque o haga caer a alguien como si lo hace caer ella, solo la otra persona es un pobre angelito. Bueno, a ver, en eso no, los dos son, cuando hay caídas son partes iguales, no hay mayor culpa de uno que del otro. Pero bueno, esas son las pautas preestablecidas, qué sé yo, o sea, eso, hay cosas que las personas ya tienen su chip en su cabeza y bueno, son casamenteros. Mira, yo recuerdo, tenía 16 años, un hermano ya con el señor, don Daniel Martínez, en una conferencia de jóvenes habló sobre el noviazgo, este, y dijo algo que me quedó grabado después de muchos años, se lo dije, ¿no? A él, y me quedó esto, y me dice, hermano, si hubiera sabido que alguien me escuchaba, hubiese dicho algo más inteligente, ¿no? Pero lo que él dijo fue, muchachos, tengan cuidado con las viejas casamenteras de la iglesia. ¿Eh? Y lo dijo siendo yo un adolescente que en aquel, bueno, él tenía una espalda como para decirlo, y hoy también sigue vigente, ¿no? Cuidado con las viejas casamenteras, porque Dios no necesita ayuda. No alcanzo a distinguir el texto, pero bueno, vos después me lo compartís ahí cuando lo leas. Es tremendo. La verdad que a veces estos temas son poco tocados, a veces se los toca de modo muy catedrático, en los cuales no hace efecto en el corazón, y Dios en ese sentido es muy directo, ¿no? Yo creo. Y creo que hace tiempo le viene hablando a la iglesia, solo que estamos muy enamorados de los métodos y pensamos que los métodos son las manifestaciones espirituales de Dios. Y al encerrar los métodos es donde cometemos grandes errores y no dejamos realmente que Dios sea el que obre, tanto en nuestras vidas como en la congregación, ¿no? Tal cual. Creo que el hermano está mencionando en respuesta a un pedido de participar y demás, puede ser Colosenses 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos sacarnos el juicio o el prejuicio sobre los demás. También Pablo escribía a los Efesios, ¿no? En el capítulo 3 o 4, no recuerdo, ¿sí? Que debemos soportarnos los unos a los otros en amor, ¿no? Así que es algo que es lo que debiéramos de ejercitarnos. La verdad que hay mucho para ejercitar, mucho para aprender, y cuando vamos a la escritura es la que nos devela la verdad, y la pregunta sería, cada vez que nos paramos en un púlpito a hablar, y fíjate que esto puede ser controversial, ¿no? Porque si no, yo no puedo hablar de autoridad espiritual, porque la autoridad espiritual es Cristo, pero tiene que haber un respaldo de testimonio, de vida espiritual en nuestras vidas para poder hablar, porque todo lo que nosotros digamos puede ser en nuestra contra también. Todo lo que nosotros juzguemos puede juzgarnos a nosotros también. Todo lo que nosotros señalemos nos puede señalar a nosotros también. Y eso es algo que tenemos que aprender, a que en el momento que tomamos una determinación
de servir a Cristo, no hay vuelta atrás. Caminamos hacia adelante, pero en humildad, obedeciendo al Señor y no obedeciendo a nosotros mismos. ¿Sería ese el concepto? Sí, tal cual. Vos fíjate, mira, hay algo que escribía Pablo a los romanos, le decía, tienes tu fe, tenla para contigo mismo, no sea que te condenes en lo que apruebes, ¿no? Pero fíjate lo que dice la NTV, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero mantén entre tú y Diego que han decidido que es correcto. El problema es como lo que citábamos de el negro Fontana Rosa de las malas palabras, ¿no? Malas palabras, malas intenciones, malos pensamientos, todo nace en nosotros, ¿sí? Nace en nosotros, no, ni siquiera en las acciones de los demás, ¿sí? En las acciones de los demás y que vemos que pueden estar cargadas de errores, si Dios me permite que las vea, no es para juzgar, sino para precisamente ser un agente de consuelo, de restauración, de acompañamiento de esa persona. Aprender a llevar el ministerio es una de las cosas que, y aprender a vivir la vida que el Señor nos demanda. Ese es un punto a empezar a ver en nosotros. Me gustó lo que había citado hace rato, que debemos ser atentos para oír, tardos para responder. Porque somos al revés. Respondemos anticipado sin escuchar lo que nos dijeron. Y yo conozco muchas personas así, que a veces nos anticipamos porque parece que nacemos con un escudo para simplemente defendernos de todo. Como que estamos es más, hay gente que vive a la defensiva. Pero claro, bueno, tenemos que entender a veces quizás contexto de vida, historia y demás, ¿no? Pero una persona que ya tiene un tiempo caminado en el Señor no puede vivir de esa manera, a la defensiva, a la desconfianza, o ponerse en el lugar de Espíritu Santo. A mí una vez me impactó una persona, me dijo, vos no sos Espíritu Santo, vos no podés cambiar a las personas. Y eso me hizo bajar como 100 escalones, porque yo era una persona que quería cambiar a las personas, quería cambiar el mundo, quería hacer algo para que esto funcione de otra manera. Y me dijeron, te vas a cansar porque vos no sos Espíritu Santo. Y ahí empecé a bajar los escalones. Porque a veces nosotros creemos que tenemos ese poder de hacer cosas o decidir o influenciar a las personas y no nos toca eso a nosotros. A nosotros nos toca una tarea más simple y empieza por algo muy simple, pero parece que lo más difícil porque no lo queremos hacer así y es compartir el Evangelio de Jesucristo. Vivir el Evangelio de Jesucristo y morir por el Evangelio de Jesucristo. Pero no en el orgullo humano, sino a la manera y a la forma de Dios. Hay otro mensaje, me parece ahí, ¿no? Vanessa dice que la idea de hablar este tema claramente debe ser para hacer un mea culpa, ¿sí? Exactamente, mirarnos hacia adentro, no para criticar, sino para mirar hacia adentro de nuestras congregaciones, buscando siempre la madurez. Creo que muchos cristianos vienen con conductas aprendidas de su entorno y va siendo tiempo de empezar a identificar eso que daña a otros hermanos. Me encanta que podamos hablar de todo. Es real, ¿sí? No solamente lo que daña a otros, sino también identificar lo que le daña a uno. Le daña a uno. Y bueno, sin juzgar a aquellos que nos dañaron, tomar una postura sobre lo que viene, ¿no? Sobre qué vamos a hacer, cómo vamos a
a continuar con el cumplimiento del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos a 4 minutos del final para ser reflexivos en esto. Detectar qué tipo de discriminación estamos haciendo. Porque esa sería esta noche para reflexionar. ¿Estamos haciendo una discriminación positiva o una discriminación humana, negativa, maliciosa? ¿No es cierto? En la cual está perjudicando a los hermanos, porque eso debemos ver, que nosotros debemos ser un canal de bendición y no un canal de perdición, y tampoco un canal de lastimar a los hermanos. Y a veces en la obra, si uno ha tomado esa decisión de servir a Dios, debemos cuidar nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra forma, y debemos aprender a ser verdaderos integradores en la iglesia. Y si algo no entendemos, no podemos juzgar porque de la manera que quizás se nos enseñó tiempo atrás, porque a veces nos quedamos con lo que una vez escuchamos y lo repetimos, pero nunca vamos al punto principal para ver realmente qué dice la Biblia, sino lo que dijo el pastor, lo que dijo el predicador. Y creo que para poder hacer una mirada más madura, debemos ir a la Escritura. Tal cual. Tal cual. Han tenido que echar a alguien de su congregación porque gracias a Dios, en lo personal no. Igual hay argumentos en algunos casos para echar, ¿no? No permitirle el ingreso, pero todo depende de un análisis contextual profundo, no, no podemos decir cada vez que pase esto, esta es la reacción, porque no es la misma acción que se debe tomar con cada persona de acuerdo al contexto en el que sucede, ¿no? Y el contexto de vida también de la persona. Es algo interesante, pero al menos yo, gracias a Dios, no he tenido que pasar por eso. No sé vos, Matías. No, nunca tuve la dicha, nunca he podido, nunca, es más, no, en un principio no lo entendía el tema, pero no lo compartía el hecho de echar a una persona de la iglesia. Sí me ha sucedido a mí que personas se han ido de la iglesia por la forma doctrinal que nosotros llevamos, ¿sí? En donde en este caso eran personas que tenían un contexto carismático y ellos no compartían con nosotros el hecho de que acá no se hablen lenguas, no se hagan alguna serie de cosas que estaban ellos acostumbrados a hacer en la iglesia. Entonces ellos, por decisión propia, decidieron irse. Mantengo una relación con ellos, pero nunca hubo de mi boca un vete porque me haces mal, andate porque estás en pecado o cosas por el estilo. Al contrario, siempre tenemos abierta la pequeña puerta y el pequeño salón para recibir a los hermanos, y doy gracias a Dios que esta pequeña congregación es muy cálida, y los hermanos que vienen por primera vez a este lugar sienten esa calidez y ese acompañamiento de recibimiento de los hermanos, y la persona que viene por primera vez acá, yo les aseguro que no se va a querer ir. Así que Nelson, si venís acá, pasás del pasado. Adriana, me parece que la pregunta que hace quiere subir, ¿no? Ya lo vamos a invitar. Sí, para que le preguntemos a ella, que le gusta preguntar. Ahí lo vamos a torturar a ella.
Bueno, llegando al final, no se ha podido conectar nuestro invitado el día de hoy. Pasa que, a ver, a veces las aplicaciones no es difícil, a veces es difícil conectarse y poder entenderlo. Así que hay hermanos que por esa cuestión a veces no se conectan, ¿no? No los hemos corrido, ¿no? Les aviso, ¿no? Porque no va a faltar que No, diga, no. ah, no. No, conectarse a estas aplicaciones de transmisión muchas veces son complicadas, ¿sí? Tienen su forma, hay que entenderlas a veces, y a veces es cuestión de práctica, ¿no? Así que, pero quizás el próximo lunes podamos ya lograr esa conexión, y aparte también es otra cosa, son conexiones internacionales. Nelson no está aquí a 2 cuadras, Nelson está a casi 8 horas de mi casa, y este hermano yo creo que está de mi casa a 12 horas, porque está en Buenos Aires, ¿verdad ahora? Sí, Bueno, no, más de sí, 12 horas. más de 12 horas, ¿eh? Así que es comprensible todo esto. Bueno, a ver, alguien más mandó mensaje ahí. Ah, mira, estamos esperando que nos puedan agregar. No Pero, sale. No sale el No sale, pedido. no sale el pedido acá. Le debe haber faltado tocar algún botón. Perfecto. Pues después vamos a enviarle bien por audio cómo hacer para que la próxima podamos escucharnos. Saludos para toda La Rioja. Vecinos tuyos, ¿no? No, son más de tu país natal, de tu provincia natal, digo. No, sí, bueno, es el Nuevo Cuyo, que se llama, pero claro. no limita con Mendoza. No limita con... Ah, bien, esa duda tenía. Bueno, llegamos al final de este programa. Nelson, vas a tener la tarea de enviar el audio de conexión el próximo lunes. Los vamos a esperar y te vas a tener que pagar el asado, Nelson. Bueno. Vos estás en deuda todavía. Vamos a dejar a los hermanos Fulresco de la carga. Bueno, nos despedimos entonces en esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos pendiente entonces la semana que viene nuestro hermano que nos va a estar visitando. Y nos vamos a encontrar, si Dios permite, el próximo lunes a la misma hora. Un cariño grande a todos. No discriminamos a nadie, ¿no? Dios les bendiga.